Bienvenidos muchachos, hoy vamos ya por el tercer capítulo de El Cid. Siguiendo su historia, seguimos con su exilio. El exilio del Cid, tercer capítulo. Vamos a la cinemática. El rey Alfonso desterró a su sirviente más leal y capaz, Rodrigo Díaz, el Cid. Solamente con su caballo, Babieca. Nuestras dos hijas y yo nos quedamos en el monasterio de Castilla. Cuando Rodrigo y yo nos separamos, fue como separar una uña de la carne. Rodrigo cabalgó solo en el invierno de Castilla, aunque no estuvo solo mucho tiempo. Donde fuera el Cid, mercenarios y soldados lo seguían. Pronto tuvo su propio ejército. Pero el Cid no se conformó con deambular por las afueras de Castilla para siempre. Necesitaba un castillo y un señor. Esto también lo encontró en el lugar menos pensado. No olviden suscribirse muchachos. Vamos a darle. ¿Qué tenemos aquí? El Cid debe encontrar una nueva ciudad donde vivir y un nuevo señor a quien servir. El Cid debe sobrevivir. Limitación de población, bueno, castillos, debe estar limitado. El lleno de comando del ejército español, así que tendrá que estudiar el árbol de tecnología sarraceno. Esta es una de las, no sé, sí, pocas campañas donde tú vas como pasando entre facciones. El Cid no ve a Alfonso como su enemigo, sino como un víctima de engaños y conspiraciones. Por lo tanto, procura no destruir nada que le pertenezca a menos que no tengas otra opción. Tendrás que saber cuándo pelear y cuándo emprender la retirada. Habrá que derribar murallas que se interpongan en tu camino, pero solo cuando no haya otra alternativa. Los exploradores, para el que quiera revisarlo. Mutamit el Moro, aliado potencial, importante eso. Comenzamos. Amrock, Cid, no soporto tu presencia. Abandona mi reino inmediatamente. Pero jefecito, no me quites la champa. Supongo que será por acá. Babieca, mi fiel corcel. Mío Cid, aquí está tu caballo. No juzgues al rey Alfonso con demasiada dureza. Te abriremos las puertas. Ve con Dios. Ve con Dios, buen hombre. Este escenario, muchachos, se basa en el primer destierro del Cid y su servicio con el Taifa de Zaragoza, por si lo quieren saber, del 1081 al 1087. En concreto, estamos en la batalla de Almenar del 1082. Como les mencionaba en el escenario anterior, aquí ya estamos en la historia del Cid. El anterior escenario no era tanto del Cid, en realidad no participó en esos eventos del escenario 2, pero sí en estos. Así que vamos avanzando. Si se lo preguntan... Suficiente ventaja. Si el Cid vuelve a mostrar su cara cerca de nuestra ciudad, podéis abrir fuego. Pero viejo. Botecito. Un barquito. El rey Alfonso se equivoca al mandarte al exilio. Te seguiremos a donde sea que vayas, mío Cid. Ya me dijeron que no era necesario que le parta la madre a este bueno, así que nos vamos nomás. A este huevonazo. Aunque estaría bien que esos tipos se fueran a su casa. Ah, pero... hacia allá. Entonces la artillería. Entonces la artillería de acá. Esto, hermano, se llama ser mala gente. Vamos a hacer con nuestro viaje buscando chamba medieval. Vamos a ver qué nos cuentan los cantares del Cid, las obras literarias en que se basan. Mutamit, mi señor, se enteró de tu situación y te invita a unirse a él en su ciudad, Zaragoza. Solo hay que cabalgar un poco al sureste de aquí. Excelente. Nos dieron chamba. Bueno, aclarando aquí un poco el detalle. Vamos por allá. El rey moral que sirvió al Cid es Al-Mutamán de Zaragoza. No hay que confundirlo con Al-Mutamit, rey de la Taifa de Sevilla. Taifa era como facción. En el juego se menciona también que Mutamit
Fue un poeta y artista que consiguió grandes logros culturales. Me muestra en el juego. Lo que se muestra en el juego, Mutamit es una amalgama entre el Al-Mutamán de Zaragoza, un matemático que aportó áreas de astrología y filosofía, y Al-Mutamit de Sevilla, reconocido poeta y artista. O sea, estamos sirviendo como a una fusión de líderes, se puede decir. Miocid, debemos evitar viajar en esta dirección. Lleva hacia los almacenes de nuestro enemigo, el señor Berenguer. Zaragoza se encuentra hacia el sur de aquí. Hacia el sur. Por eso tendríamos que bajar. Hablando justamente el conde Berenguer Ramón II de Barcelona, se le llamaba el fratricida, porque se le acusó de asesinar a su hermano gemelo Ramón Berenguer II. En un fingido accidente de cacería en el 1082. Un poco a lo Atila el 1, pero sin mentir. Si es que pasó de verdad, ya saben lo que pasó en esos escenarios que ya subí. Derecha que lleva hacia Zaragoza. Tendremos que asediar su castillo si queremos pasar. Puede que encontremos las tropas que necesitamos al sur. Y seguimos caminando al sur. Como les decía, Taifa significa facción. Por si acaso, facciones pequeñas. Será tuyo si logras destruir el castillo de Alfonso al norte. No, la verdad, con un lanzapiedra estamos pero sobrados. Una reliquia. Vamos a reforzar un poco el ejército con un poco de arqueros a caballo. No creo que en este pelotón de sombra haya algo para mí. Vamos a revisarlo solo por si acaso. Vamos a revisar. Mientras se producen las tropas y si sacamos las mejoras. Claro, no hay nada. Volvemos para atrás. Bueno, contándoles un poco más de historia. Este escenario como tal, que es la batalla de Almenar, el hito más destacable fue la captura de Berenguer a manos del Cid. Sin embargo, en el juego solo se menciona su segunda captura en el escenario Rey de Valencia. Ya vamos a destruir eso. Vamos a proteger el Truchet mientras lo destruimos. Y aquí vamos a sacar un par de caballos de exploración. Vamos a hacer un poco de micro con los caballos de arquero. Acabamos con la guardia del castillo y listo. Vamos a dejar a este tipo aquí de guardián de la reliquia. Ya, vamos a juntar nuestras tropas. Y bueno, ya adelantándonos un poco los sucesos, aprovechando la espera, cabe mencionar que, bueno, como ya habrán visto, vamos a pelear contra Berenguer. Y exactamente lo que van a escuchar es más que una invasión provocada por Berenguer. La guerra empezó como una rebelión del hermano de Al-Mutamán, Al-Mundir de Lerida, que salió con Berenguer y Sancho I de Aragón
al ejército de Almundir y combatió contra el Cid tanto en Almenar como en Morela. Para que sepan, así como ya adelantando un pequeño datito en esta espera mientras votamos este castillo. Estamos casi. Ya, y ahora a la muralla. Y ahora que no está el castillo, lo derribamos. Me encantan las gráficas de cómo cae el castillo. Cid, no ganamos nada luchando entre nosotros. Hagamos una tregua y vayámonos cada uno por nuestro lado. Ahora, pues viejo. Ahora que me dejaste hasta tropas en la salida de tu pequeño... O sea, no pequeño, pero de tu reino para matarme. Te pusiste escorpiones, viejo. Eso no se hace. Eso no se panes. Casi el peor jefe que he tenido en la vida. Pero soy buen chambeador, así que me dieron chamba ahora con el estimado Mutamit. Chamba. Eso, mercados para comerciar oro. Seguimos avanzando. Dame chamba. Nos volvemos a encontrar, Cid. No podías haber llegado en mejor momento. El ejército del conde Berenguer se acerca a nuestras puertas. Si logras vencerlo, el territorio fuera de las puertas de mi ciudad será tuyo. Tu hermano es un traidor, viejo. Me traicionó. Nos traicionó a todos. Vamos primero por los... Oh, fuck. Cabrón, nos tienen encerrados. Por acá, muchachos. No, la peor micro de la maldita vida, viejo. Por eso odio los onagros, viejo. O sea, sí, onagros, no. Porquería. Oh, solo hubiera faltado que hubieran matado al Cid. Hay que destruir eso. Ay, ay, ay. Bueno, mencionando un poco, ahora estamos trabajando técnicamente para el Taifa de Zaragoza, para mis amigos españoles, los que se quieran ubicar un poco. ¿Qué viejo tú estás golpeando eso? Eso. Golpea el edificio con tu lanza, pícala. Perfecto, muchacho. Dame mi paga. Gracias por haber salvado mi ciudad. Toma esta pequeña recompensa por la molestia. Ahora puedes usar estos aldeanos para construir tu propio campamento al noreste de Zaragoza. Pero mantente alerta. Puede que Berenguer regrese. Al noreste. No te quedes ahí. ¿Cómo estamos en recursos? Así. Vamos a hacer la maniobra rápida. Vamos a construir nuestro monasterio ahí al lado. Al tiro. ¿Y a quién estaba buscando yo? Mira, Berenguer anda por acá. ¿Cómo llegó ese cabrón hasta acá? Amron. Vamos a destruir eso. Dijo al noroeste, así que debería haber... Pero miren que me pillé. La fortuna sonríe a los curiosos. Y a veces a los valientes. Pero ahora lo que necesito es encontrar ese punto al noreste, que supongo que va a tener alguna mina de oro, mina de piedra. Supongo que no me van a lanzar al lado de unos cuantos árboles nomás. A cosechar lo que pueda encontrar. نعم مستعدة. نعم نعم. No quiero demorarme tanto, la verdad. Vamos a dejar a ustedes acá. O quizás si nos tiraron a un descampado con solo un montón de árboles, viejo. نعم نعم. سأفعل.
Ah, acá está el oro. Ya nos vamos a instalar por aquí. بناءة. Los monjecitos. بناء. Vamos por acá. Oh, shit, hermano. Son hartas tropas. Quizás me instalé muy cerca de nuestro estimado Berenguer. أهلا حسنا. Miren, sabía. نعم سأفعل. صحيح. نعم. Ya sobrevivimos. Sobrevivimos. Claro, igual estamos cerca al lado de Berenguer, pero bueno, igual estamos en estándar, así que tampoco sería como preocuparse. Ahora, si jugáramos en una dificultad más alta y viendo cómo reacciona la IA, sí la dudaría un poco más y tal vez haría una mini base por este lado de acá. Ya, vamos a sacar aldeanos. Aquí tenemos más oro. A ver qué me encontramos por aquí. Aquí suena que hay alguna cosita. El mío Cid, oh perdón, el Cid para los Bros. Es una de mis campañas favoritas, la verdad. La encontré como el personaje. No te mueras peleando con eso. Encontré un personaje sumamente interesante, sumamente caballeresco. Obviamente debe haber tenido sus imperfecciones y siempre los escritores y todo el tema cambian un poco la realidad, pero me agrada saber que se trata de escribir a una figura así. Lo encuentro sumamente interesante, muchachos. Y sumamente agradable, como tan caballeresco la idea del Cid. أمر. En fin. Vamos a sacar este de acá. Vamos a explorar, ¿no habrá alguna reliquia, alguna cosita más por acá? Algo más para sacar. ¿Dónde te mando a la esquina? نعم. نعم. Muchacho, aquí estás. Vamos por la reliquia. Excelente. Ya no es como una base especialmente fuerte ni grande. Aquí, reliquia, nada. Quizás por acá. نعم. مستعدة. Acá, o quizás por acá. El mercado está acá. Lo más eficiente sería hacia arriba, pero no lo hay. Así que vamos a hacerlo. Y la mayor distancia que vamos a agarrar sería como un ángulo como así, creo. En realidad daría lo mismo. No, mentira, no da lo mismo. صحيح. سأفعل. Tú por acá. أمر. نعم. نعم. Vamos a hacer un mercado, vamos a acelerar un poco las cosas. بناءة. Ya solo tengo que derrotar a Berenguer, así que debería ser un escenario relativamente corto y fácil. Dianos, no hay que dejar de producir, se me fue un poco, discúlpenme. Juntamos a nuestros muchachos, quiero mandar. Ay, saqué la reliquia, ¿o no? ¿Me lo estoy llevando? Ah, sí, lo estoy llevando, me he asustado. مستعد. A ver. Si nos atacaran sería en teoría más por acá que por el otro lado. Entonces vamos a hacer un مستعدة. castillo acá. بناءة. Acá está bien. نعم.
نعم بناءة. Poner los aldeanos a trabajar. صحيح بناءة. Ayudarla a ella. نعم. Vamos a ver el tema de matacanes. Que me gustó mucho la biblioteca, o sea, perdón, la universidad de la cultura sarracena, persa, que este aspecto como que siempre lo encontré como, no sé, como tan cuadrado, como que me da gusto verlo. Vamos a sacar uno de estos, más aldeanitos, vamos a necesitar comida. Vamos a aprovechar que hay harto espacio abierto acá y vamos a hacer unas granjas bien bonitas. Juntamos las tropas por allá, juntamos los muchachos por acá. Vamos bien. Ya tenemos las dos reliquias aquí. A ustedes los vamos a acercar por acá. Tú sigue explorando. Ya, matacanes latinos. Creo que matacanes. Mamelucos. Ya, creo que matacanes te la dan gratis por jugar en estándar. Sí. Gánalo ya, sí. Entonces, vamos por acá, vamos por acá. Recuerden siempre que el objetivo de los escenarios son más demostrativos que cualquier otra cosa. Perdón, tuve una pequeña interrupción. مستعدة. Ahora sí. 1, 2, 3, 4. También, muchacho. Y necesitamos reforzar lo que es madera. Tenemos harto ahora, así que vamos a aprovechar eso. Madera. أمر. Vamos a hacer esto acá. مستعدة. حطابة. Acá. نعم. حطابة. Acá. أمر. Este vamos a hacerle el mercado. مستعدة. Y acá... La verdad siento que los bosques de este lado son... No, en realidad no son más seguros, porque en realidad no tengo el castillo. Vamos a cortar madera de acá nomás. No nos vamos a complicar tanto la existencia. نعم. Tenemos piedra ahí, tenemos oro acá. ¿Dónde más tendremos un poco de piedra? Parece que solo ahí, pero no me gusta ese lugar. Está como súper cerca del castillo enemigo. Y por una de las rutas donde me pueden atacar. Ya lo vamos a intentar y igual vamos a construir el castillo justamente como por acá para ir cerrando como rutas. أمر. Ir potenciando el tema de la madera. Entonces los vamos a dejar por acá. Los sarracenos tienen una tecnología que me gusta mucho, que es la birmanista, que es que los monjes curan como en área. Muy buena esa tecnología, me encanta. Así que podríamos mejorar nuestra situación un poco أهلا. con esa misma tecnología. نعم. مستعدة. Podría intentar poner el mercado más acá, pero la verdad... Ah, pero los azules tienen mercado. نعم. أمر. Ya sé lo que vamos a hacer, muchachos. Esto es mucho mejor. بناءة. Vamos a poner eso ahí. Lo hice mal. مستعدة.
Vamos a destruir esto. أمر Sacamos esto, ponemos esto de acá. بناءة Ahí sí. Porque yo tengo entendido que el rey Alfonso y ya no somos... Claro, dice aliados, así que ya no somos enemigos. Vamos a mejorar esto. Más aldeanos. Vamos a sacar birmanistas también. Vamos a sumarle unos mamelucos. نعم. Vamos a aprovechar el espacio. بناء. Por lo menos nuestro mercado de madera ya está más estable, así que podemos empezar a construir más tranquilamente. بناء. 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 أهلا. ألو. صحيح. Vamos a ir sumando al tema de la comida. La verdad no era necesario que destruyera ese mercado, ahora que lo pienso. Fue como una jugada tonta, pero bueno. مستعد حسنا Te vienes para acá. Y te vienes a reforzar el tema de la madera. Ah, sí, tenemos Imperial. Me mentiste. O sea, me emitió la información de que tengo acceso a Imperial. Aunque no siento que sea tan necesario para ser Imperial para ganar este escenario. Está como todo muy tranquilo. Pero ya saben, igual como para ir como ganando velocidad. Pero podemos hacerlo de todas maneras sin la necesidad de ir a máxima potencia. Vamos a sumar carretas desde ahí. La carreta siempre automáticamente como que agarra la ruta más lejana entre carretas. O sea, no siempre, pero muchas veces. Tirar unos mamelucos más por acá. أمر. Ya tenemos أهلا. حسنا. la comida más reforzada. O sea, el oro. مستعد. نعم بناءة Ya vamos a poner proteger. Y aunque me encanta tener el Miocite en batalla, como no estamos en los Edge, en las expansiones más modernas del Edge, si se nos muere el muchachón, perdemos el escenario, así que se nos va la base. Esa sería una actualización buena, porque al final, claro, tenemos estos héroes más fuertes, más especiales, pero si por algún momento en la micro se nos olvida de que están ahí y los matan, perdemos. Eso es algo, un problema igual complejo, la verdad. Esto... Mentira, esto creo. Me encanta el detalle que las carretas tengan camellos ahora, no es como antes. ¿Cuánto estaré sacando ahora por una carreta? 98, buenísimo. Y la ruta es mucho más derecha. Retención del oro. Vamos a mejorar madera, después vamos a mejorar comida. نعم Una granja tiene 6 casillas, así que tenemos que dejar más o menos eso. Los aldeanos para seguir produciendo comida. Excelente. Vamos a sacar también eso.
مستعدة. Una acá, otra acá نعم. y otra acá. No, perfecto, vamos por la comida. O sea, por la comida. Vamos a ver, ahí estamos listos. Tendremos que ir reuniendo nomás más aldeanos, ir reforzando el tema de la comida. Vamos a ir atacando y mejorando las tropas. La verdad no siento que los morados sean como tan complicados en este escenario como para necesitarlo. Y ni en esta dificultad. Más que ese ataque inicial que tuvimos acá, no hay mucha complicación. Bueno, seguimos con la batalla de Almenar. Evento histórico. نعم. بناء. مستعد. أمر. Ya no importa. بناء. Extraño que me quede pareja como por ese lado y no por el otro. Vamos a abrir la muralla. نعم. بناء. 1, بناء. 2, 3, 4, 5, 6. أهلا. ألو. Vamos por la comida, muchachos. نعم. Yo los había puesto en proteger y no están protegiendo para nada la base. Ya. No hacemos retroceder. O sea, la base, nuestra maquinaria de asedio. Como ya me mencionó otro estimado, no puedo confiarme mucho de la automatización en este juego. Ya tenemos todo de nuevo más bajo control. نعم. أمر. بناءة. مستعدة. Vamos a hacer este castillo por acá. Vamos a deshacernos de los monjes. La traición, viejo. Ya, retrocedemos rápidamente. أهلا. Hacemos esto. La verdad ya tenemos tanto oro que podríamos simplemente hacer esto y listo. أمر. مستعدة. نعم. بناءة. مستعدة. Seguimos con el límite de 1, 2, 3. Sería de 100 de población. Así que igual prefiero centrarme en la cantidad y tener una buena economía. Me siento más cómodo siguiendo como ese modo. Este es Zaragoza, para los que la quieran ver. Si hay algún español, aquí puede ver su ciudad representada en el Age. O si alguna vez la visitó y la quiere ver cómo la representan, ahí está la representación. Pasa un río por el centro, no sé qué río será, pero debe ser una linda ciudad. Entonces seguimos por acá. Tengo 4 flojos. Flojos que no están mal نعم. están mal gestionados por mi culpa, la verdad. Por allá. مستعد. نعم. عامل. Tú también vuelve por allá. بناءة. Tecnologías. Tenemos eso listo, eso listo. ¿Algo más por desarrollar acá? No.
Oye, de verdad que le fallé harto la puntería al lanzapiedras sin las mejores. Ahora sí. Umpa. نعم. أهلا. Yo sabía que tenía otro monje y pensé que se había muerto, pero sabía que era muy raro. Ya pasamos de edad, vamos a hacer las mejores correspondientes. Aquí y acá para nuestro trebuchet. Acá para nuestros camellos. Ahí era para toda nuestra gente. Compramos más comida. Hacemos esto, mejoramos esto. Compramos más comida. Mejoramos eso. También mejoramos eso. Lanzapiedras y manganas. 15 más ataque, igual nos sirve. Pero no vamos a empezar a explotar tan pronto la economía. Tú vuelve. Vamos a mejorar el tema de la madera. Siempre útil. Comida no tenemos más. La verdad haríamos mejorar el tema del oro. Vamos a aprovechar el aldeano, vamos a gelear el lanzapiedras. No estamos como tan complicados la verdad, pero prefiero no desperdiciar tanto tiempo haciendo un lanzapiedras, no así destruyen este. Los camellos no mejoraron. Eso siempre ha sido algo que me pregunto de leche, porque cuando uno viene con unidades como del inicio y hacen como mejores de este tipo, nunca se ven afectadas. 201, 201. Vamos por el castillo. Montamos a los muchachos acá. Quiero caballo. Vamos a comprar comida. 900 para nuestros arqueros a caballo. Por acá. Y listo. Vamos a ver qué hay adentro para ver cómo tenemos que... Mira, aquí ya tenían reliquias los... Este muchacho Berenguer. Berenguer es representado como Franco. Me pregunto por qué será. Bueno, lo único que se me ocurre es que sea como esta típica familia que se casan entre europeos de la realeza por cuestiones políticas y es un francés que terminó acá en España. Ahí está. Está fácil. Entremos y destrocemos todo. El aldeano no tiene nada que ver acá. Pero caballo. Sí, una base simple, bastante pequeña. Vamos a enviar unos mamelucos para ayudar. Le vamos a sacar la mejora. Vamos a hacer caballería pesada por acá. Y vamos a enviar unos arqueros a caballo pesados. Y con eso deberíamos estar listos. Tres reliquias.
بناءة. أهلا. نعم. Estamos listos con este muchacho. Oh, gané. Por ahí que iba a ser algo como que Alfonso no, ahora tenemos que acabar con Alfonso. Ya muchachos, pasamos a la cinemática. Mutámid, señor de Zaragoza, era un líder nato. Pero como muchos moros, también era poeta y artista. Los logros culturales de los musulmanes hicieron que el resto de Europa pareciera bárbara en comparación. Cuando el Cid convivió con el señor Mutámid en su lujoso palacio, se deleitaba con comidas que bajaban por un riachuelo interior. Mutámid le otorgó regalos y lo convirtió en un hombre acaudalado. Pero el Cid, siempre leal a Castilla, convenció a Mutámid de ratificar un tratado para incorporar Zaragoza a Castilla. El Cid nunca peleó abiertamente contra el rey Alfonso, pero se hizo enemigo del conde Berenguer y de otros señores españoles que solo buscaban tributos de oro de los moros y no estaban interesados en forjar alianzas con ellos. El conde Berenguer fue enemigo del Cid durante muchos años. Y con eso muchachos terminamos ya el tercer escenario del Cid. Igual algunos datos interesantes finales que hay que mencionar también. Que es que en realidad el Cid jamás negoció un tratado para hacer Zaragoza aparte de Castilla, y Alfonso tampoco invadió Zaragoza porque estuviera celoso de él. También hay que mencionar que Zaragoza, por otro lado, pagaba tributo a Sancho II de Castilla hasta la muerte de Sancho, pero continuó pagando tributo a Alfonso en el 1076 también. Claro, también hay que mencionar que, como ya habíamos dicho durante la campaña, que nuestro estimado Mutámid es una amalgama entre Al-Mutamán de Zaragoza, que era un matemático que aportó en el área de la astrología y la filosofía, y Al-Putamid de Sevilla, reconocido poeta y artista. Y con eso muchachos terminamos ya el tercer escenario del Cid. Espero que lo hayan disfrutado. El siguiente capítulo es el cuarto, La Guardia Negra, y vamos a ver qué tal se va desarrollando. Espero que lo hayan disfrutado, no olviden suscribirse y nos vemos.